Bueno, hola a todos. Mi nombre es Antonio Herrero, soy médico y terapeuta emocional y lidero pues una asociación sin ánimo de lucro que se llama Despertar a la Conciencia con el Doctor Herrero. Y bueno, pues en este caso me apetece dentro de la serie que estamos haciendo de inteligencia emocional para la familia, pues en este caso quería compartir un poco cuál era el ego de querer brillar. El ego de querer brillar es el ego que tiene que ver con Leo, al que yo le he llamado ego de querer brillar. Bueno, Leo es el signo del león, ¿no? En pleno verano y significa pues eso, ¿no? La fuerza, ¿no? Esa imagen que da. El planeta que rige es el Sol y la casa 5 es un signo de fuego. Aquí tenemos pues entusiasmo, vitalidad y además una forma muy personal y muy fija de demostrarlo tanto en su forma amorosa como en su creatividad. Si hay una palabra en la que se pueda resumir este ego sería la de necesito brillar y tener obviamente pues personas por delante que me vean como brillo. ¿Cómo trabajo con este ego? Pues los que sabéis astrología, obviamente vais con ventaja porque ya sabéis que, entre otras cosas, pues miramos planeta en sombra en la casa 5, planeta en sombra en Leo, o simplemente si tengo el Sol en luz o en sombra. Si no tenéis conocimiento de astrología, podéis sacarle mucho provecho a estos talleres porque se puede trabajar desde el darse cuenta y tomar conciencia de pensamientos, hechos, formas de sentirme que tienen que ver con este ego, o simplemente lo veo a las personas de mi alrededor con lo que yo hablé a continuación y podéis trabajaros en espejo. Viéndoos es lo mismo o quizá en el otro extremo que sería en la polaridad. Y por supuesto practicando las meditaciones egoicas y cuánticas que son muy productivas. Como siempre, preguntas de reflexión. ¿Te cuesta expresar tu fuerza y decisión? ¿Te muestras autoritario y mandón cuando te llevan la contraria? ¿Necesitas ser el centro de atención con frecuencia? ¿Te enfrentas a proyectos grandes donde necesitas demostrar tu valía y capacidad? ¿Tienes miedo al ridículo? Bueno, si no te lo ves en ti, ¿cómo te sientes tú cuando hay personas a tu alrededor sumisas o autoritarias y mandones, o que quieren ser el centro de atención, o que se meten en esos grandes proyectos y dices tú, madre mía, y cómo necesita, ¿no? Mostrar que vale y que tiene capacidad para hacer todo lo que hace? ¿Y cómo te sientes tú cuando las otras personas te dicen, ay, que no quiero hacer el ridículo, ¿no? Bueno, algunas puntualizaciones. ¿Qué es la personalidad, no? La personalidad desde la psicología incluye, fijaros, tres cosas. El temperamento, que es como esa parte más innata que heredamos, ¿no? Y que tiene que ver con lo emocional. El carácter, que es todo aquello que aprendemos y que se va moldeando por la educación, la cultura y las experiencias, y los rasgos, que son dimensiones más específicas. Desde la filosofía es lo que hace a cada persona única e irrepetible, la identidad de cada ser humano. A mí me gusta más el punto de vista de la astrología porque bueno, pues porque lo veo más claro. ¿Por qué lo veo más claro? Pues porque en la luna, que es el diego anterior de Cáncer, como ya vimos, era el temperamento, era la forma en la que reaccionamos, era todo aquello que necesitas para estar estable emocionalmente, y era más difícil de trabajar que el resto de los egos porque es tan inconsciente y tan rápido que no te das cuenta que te está ocurriendo. Luego está el sol, que es lo que toca hoy, que es la parte consciente, nuestra identidad, nuestro propósito, ¿no? Que siempre como ¿quién da la luz? El sol. ¿A quién le da la luz? A la luna. La luna no brilla, la luna simplemente recibe o no la luz del sol. El que tiene que brillar en la carta natal es tu identidad, tu yo consciente.
El ascendente es la forma en la que nosotros nos presentamos a los demás, cómo nos ven los demás y nosotros no nos damos cuenta muchas veces. Y todo el resto de la carta astral de planetas y de aspectos también colorean tu personalidad. O sea que desde la astrología tenemos una visión como muy desmenuzada de cómo es nuestra personalidad. Y en lo que refiere al sol, es lo más importante porque es capaz de darnos un sentimiento que se llama me siento autorrealizado. Y eso significa que yo soy capaz de expresar mi fuerza, mi poder, que tengo vitalidad, que tengo capaz de decidir, que soy capaz de ser creativo y de una forma individualizada y diferente al resto de las demás personas, que conozco lo que he heredado de mi padre, ¿sí? O de esa figura paterna que he tenido y que sé lo que es respetar la autoridad y que me respeten cuando toca lo mío. El sentirse autorrealizado en luz con el sol es más o menos esto lo que se siente. En meditación se identifica perfectamente y es una vibración, ¿no? Que sale como del pecho y es una fuerza, una energía, una vitalidad y en el que dice me siento autorrealizado. Eso es lo que os quiero presentar hoy. Como todos los egos, tienen una parte en luz, una parte en sombra, y para nosotros poder entender la sombra, tenemos que irnos a la raíz, que siempre es consciente y no nos damos cuenta, y una vez que hemos llegado y entendido la raíz, podemos darle luz a esas sombras del ego. ¿Qué es lo que hay en la raíz del ego de Leo? Pues parecida a la del ego de Aries, ¿no? En ambos casos hay una gran inseguridad y miedo a manifestarse, es decir, a la acción. Lo que pasa que aquí la intensidad es mayor y más constante que en el caso de Aries. Es decir, la intensidad del conflicto es mayor que en el caso del ego de Aries y más intensa. Pero todavía hay un ego donde este conflicto también se repite, pero es todavía más intenso, más potente y que lo veremos en el ego de Escorpio. Entonces, tenemos un gran miedo a no ser capaz de hacer las cosas y no se admite fácilmente en este caso a mostrarse débiles hacia los demás. Eso en el caso de Aries, pues ocurre muchas veces a lo largo del día, pero en poquitas horas se te ha pasado. Pero en el caso de Leo, eso da una conducta más estable, ¿sí? ¿Y qué hace para disfrazar todo esto? Pues o esconden su fuerza leonina y su poder frente a los demás, con lo cual se acaban cansando y al final necesitan hacerse valer a toda costa y demostrarse continuamente que nada se les resiste. Cuando uno es inseguro sobre su capacidad, necesita la admiración de los demás. De este modo, mantiene su autoestima en función del valor que le otorgan los demás. Me esfuerzo y me hago visible hacia los demás. Necesito que me vean. Entonces entramos en el mismo patrón en sombra que en Aries, el autoritarismo y el sumiso, pero en este caso en grado moderado. ¿Sí? Entonces, en sombra, pues tenemos unos rasgos de ser posesivo con mayor intensidad que la que podemos ver en el caso del ego de Tauro, porque aquí hay una vitalidad, hay una energía muy fuerte de posesión. En sombra necesitan ser el centro de atención y sobre todo os dais cuenta cuando hay muchas cosas de Leo en una persona porque necesitan recibir esos halagos, ¿no? Y se sienten como... Pueden anularse, ser cobarde o negarse o entrar en ser mandón, autoritario, soberbio, altanero y orgulloso. Pueden ser dependientes en el sentido de por entrar en la sumisión y entonces se hacen dependientes de las demás personas y no sacan su fuerza, pero al final acaban sacando esa fuerza y buscando esas
cosas de su vida que le hacen valer de cara a los demás y para ellos mismos. En sombra se muestran débiles, en sombra puede ver un Leo que dices, pero no hacen nada creativo, no me lo puedo creer, ¿no? En sombra lo pueden encontrar cobarde o en el otro extremo me esfuerzo al máximo para demostrar mi valía y hay como un miedo al ridículo y también el ser ostentoso, ¿no? En mostrarse con muchas cositas, con muchas joyas. Hay muchas formas de encontrar y darse cuenta de estos rasgos de Leo que los tenemos todos. Pero en luz, fijaros qué signo más bonito, ¿no? Es el de pleno verano, el de pleno mes de julio del año, por lo tanto, es el calor humano. Entonces, ese calor humano en luz son capaces de expresarlo con mucho amor. Amor, el signo más amoroso de todo el zodiaco es Leo. Porque además es una forma de demostrarte el amor de una forma constante y tú notas esa presencia que está brillando de una forma constante. No es un Aries que está pim, 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 pim. No, el Leo está siempre, está ahí, demostrándote de una forma muy vital ese amor, tomando decisiones, con autoconfianza, con fuerza, independiente, mostrándose cuando está en luz, pues una majestuosidad y un liderazgo que cuando sale, ¿no? En una reunión, pues dices que tiene como una autoridad natural, ¿sí? En luz son creativos y siempre hay algo personal que dices, ¿cómo se le ha ocurrido crear este tipo de cosas? Eso viene de la mano de Leo, ¿no? Y por supuesto, espíritus de fuerza. Son muy bonitas la luz de Leo y más bonita aún la luz del sol, porque si tenemos en luz Leo y tenemos en luz nuestro sol, nos sentiremos autorrealizados. Cuando el sol lo tenemos en sombra, estamos en la indecisión, en la no voluntad, en la no vitalidad, en la debilidad, en la no individualidad, en el no autoridad, es decir, sumiso o lo contrario, el autoritarismo, en la arrogancia, en el orgullo, en la cobardía, en el rasgo masculino débil o lo contrario, ser un autoritario con este rasgo masculino, una figura paterna ausente, fijaros en luz, qué bonito es el sol porque nos da fuerza para decidir, voluntad, vitalidad, poder, individualidad, autoridad, manifestación, valentía, expresión de ese rol masculino y tener asumido lo que hemos heredado de nuestro padre y ser capaz de hacerlo en luz. Luego, para salir a la luz de toda esta sombra, tenemos que alejarnos de estos dos extremos en rango moderado y como ya vimos en Aries y luego recordamos también en Géminis, tenemos un término medio entre la sumisión y el autoritarismo que es la asertividad. Ya lo he repetido muchas veces, pero insisto, el ser asertivo es para bienestar nuestro, porque a nivel emocional, de una forma valiente, buscando el momento adecuado, usando las palabras precisas, siendo empático, yo voy a expresar mi malestar ante un otro, ¿sí? Porque esa expresión emocional que yo hago me beneficia a mí. La intención de ser asertivo se aleja de querer cambiar al otro, esperar una respuesta concreta, a ver si de esta manera yo consigo que la otra persona sea así y no sea de la otra manera. Entonces, hay que ser valiente, pero en el trasfondo es un beneficio para nosotros, ¿vale? Desde el punto de vista emocional. Y obviamente, si yo lo hago bien, ¿sí? Las personas de mi alrededor me van a notar esa vibración, ese cambio diferente y puede ser que elijan imitarme y seguirme a mí, pero no es necesario y no se hace buscando eso. Igual que en el ego de Aries, hay que aprender a gestionar la ira y el enfado que genera el deseo de mover a los demás hacia nuestras decisiones
o someterme yo al otro. ¿Qué recomendábamos en el ego de Aries? Pues hacer actividades de bajo yo para entretener nuestra mente y mientras distraernos con la ira y el enfado, que en este caso, a diferencia de Aries, es más persistente, más intenso y más duradero. Desde el punto de vista del mindfulness, la meditación básica de invitar a la dificultad y trabajar con la ayuda del cuerpo. En este caso, también tendréis en la página web, lo tenéis, la meditación del Leo que también ayuda a gestionar eso. Igual que en el ego de Aries, Aries era impulsivo, ¿sí? En este caso hay unos impulsos no tan rápidos como los de Aries, pero de pronto sí que puede hacer un cambio, ¿sí? Desde Leo, desde Sol, desde la casa 5, un arrebato de orgullo, y desde este ego en sombra necesitamos hacernos ver. Entonces, esto tenemos que reflexionar y tenemos que aprender a cómo manejar, cómo cambiar estos sentimientos que nos duren lo menos posible y transformarlos en otras emociones que me produzcan bienestar. Muy importante, punto número 4. Los leos tienen que meterse a hacer cosas en grupo. ¿Para qué? Para desinflar el ego trabajando con los demás, siendo humildes y siendo creativos. Es decir, en este caso, a diferencia de Aries, que también recomendábamos lo mismo, hacer trabajo en grupo y eso, es muy importante la humildad y la creatividad. La creatividad en grupo, sí, pero la creatividad en grupo desde la humildad, ¿sí? ¿Y qué es la humildad? Pues la humildad es reconocer nuestras propias limitaciones, debilidades y errores sin sentirnos inferiores ni superiores a los demás. El problema del ego de Leo es que a veces nos sentimos, y por eso nos dan esos arrebatos de querer colocarnos por encima del otro porque nos sentimos superiores a los demás, ¿no? Y eso produce un enfado y una ira, y eso no es ser humilde, ¿vale? Una visión equilibrada de uno mismo donde valoremos lo que sabemos y tenemos, aceptando lo que nos falta por aprender y reconociendo el valor de lo otro. Esto para alguien muy leo, cuesta mucho trabajo hacerlo. Aspectos clave en la humildad. Reconocimiento realista de uno mismo. Aceptar las virtudes y los defectos que tenemos con sinceridad a día de hoy, sabiendo que además cuánticamente esto lo podemos cambiar. Aprender a abrirnos al aprendizaje. Esto es lo que hacemos en estas formaciones de forma continua, ¿no? Yo puedo observarme y yo puedo corregirme a mí mismo, y si me siento mejor, es un camino de aprendizaje emocional que es para toda la vida. Respeto hacia los demás, tratarlos con dignidad, sin creerse más ni menos que nadie. Servicio y entrega. Esta creatividad desde Leo, por favor, ponerla al servicio de los otros sin buscar solo el beneficio personal. Obviamente, pues tiene que haber un beneficio, pero esto tiene que estar equilibrado. Y hacer mucho entrenamiento en empatía. Recordar que era la empatía. No solamente era entender al otro desde el hemisferio izquierdo, sino intentar sentir al otro desde el hemisferio derecho, ¿vale? Yo lo comprendo, yo lo entiendo, y entonces a continuación soy capaz de respetarlo y no querer modificar nada, ¿no? En esa escucha activa que se hace desde la empatía. Quinto punto, cuidar la autoestima. Y diréis, pero si eso ya lo hemos visto en el ego de cuando revisamos la autoestima en el ego de Tauro, ¿sí? Todo esto era la autoestima, ¿sí? Pero había cosas que eran desde Venus, Tauro, ¿no? Lo que yo necesito, lo que yo valoro, voy
y se lo doy a los demás para ir conscientemente luego recibir lo de los demás. El cómo me valoro yo, vale, pero ahora estamos aquí en el sol. El sol, ¿qué es lo que te da? La fuerza para tú decir, yo a día de hoy, de una forma realista, soy así, de una manera o de la otra, pero mi potencial es infinito y yo puedo llegar a donde quiera. Y esa fuerza y esa energía es de la que estamos hablando aquí, en esta parte de la autoestima que se incluye. Por lo tanto, hay que esforzarse en confiar en nuestra fuerza interior para enfrentarse al miedo de no ser capaz o de mostrarse débil, utilizando diferentes mantras, utilizando la meditación de la autoestima, que por supuesto nos vale la del ego de Tauro, ¿sí? O la propia meditación de Leo. Una imagen del sol. Ahí está puesto, de lo que es este ego, ¿no? La más grande. Fijaros hasta el aspecto leonino, ¿no? Que tiene en su aspecto, ¿no? Aquí salgo yo porque valgo para brillar, pero necesito que los demás me echen halagos y que me vean eso. Pero no solamente esta, sino en general cualquier artista de una forma más humilde o menos necesitan esto, sacar esta creatividad y ser visto a través de lo que canto, a través de lo que bailo, como Jason Derulo, o cualquier persona que decida brillar, brillar de cualquier manera. Estaríamos aquí en este ego. Por supuesto, nuestros padres. Aquí está mi padre, ¿no? Con todo lo que me ha enseñado y todo lo que he aprendido. Y aquí estamos todos los planetas y aquí está el planeta rey, el Sol. El sol en la casa 5 y la casa 5 pues es lo que necesito vivir por mí mismo, ¿no? Y entonces aquí se incluyen pues placeres diferentes, ¿no? Diversión, fiestas, deporte, la sexualidad, los amoríos, ¿sí? Los hobbies, por supuesto los hijos, ¿no? Lo primero que creamos en nuestra vida, pues los hijos sean biológicos o sean no biológicos, ¿vale? Los juegos de azar, la creatividad, todo eso sería la casa 5. Y bueno, pues aquí estoy yo, ¿no? Mi sol, en la casa 3 y en Sagitario. Para yo sentirme realizado, casa 3, necesito estudiar, necesito aprender, necesito tener conocimiento y necesito comunicarlos. ¿Sobre qué? Sobre cosas sagitarianas. Pueden ser cosas divertidas en un plano, ¿sí? Pueden ser cosas de humor en un plano más bajo, pero pueden ser en otros planos de Sagitario cosas que tengan que ver, pues, con el cambio climático, que también me gusta mucho, pero no lo hago, lo hago con la gente de mi alrededor, o en este caso con lo que estoy haciendo ahora mismo, que es el crecimiento personal. El crecimiento personal y ser un guía espiritual está dentro de las características de Sagitario. Y por supuesto en la casa 3 pues se necesita y me siento autorrealizado cuando estoy rodeado a mi alrededor de grupos de mi entorno cercano, la casa 3 no de gente de muy lejos, que es la casa 9, ¿no? ¿Cómo era mi padre? Así, mi padre tenía muchos negocios en el pueblo, era conocido en el pueblo por las diferentes facetas que realizaba y la gente se desplazaba a casa de mi padre para interaccionar con él y para entrar pues, con esos negocios que tenía. Yo como pediatra en mi faceta y como terapeuta emocional, lo mismo, conocido en la zona, se desplazan, bla, 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 la misma historia. Hay una herencia, ¿no? en ese patrón, por supuestísimo. Y bueno, pues lo he tenido en sombra porque está aquí encerrado por esta cuadratura, luego me tengo que seguir trabajando el ego de Leo en sombra, me tengo que seguir trabajando la sombra de Sagitario y me tengo que seguir trabajando la sombra de Géminis.
Y ahora con los tránsitos que está viendo, pues también está un poquito aquí encerrado, aunque no le llegue directamente al Sol, por esta cuadratura de Plutón hacia Marte que de alguna manera también pues acaba afectando. Bueno, ya sabéis que yo para los mantras, aunque os propongo algunos, soy partidario de que cada uno pues coja lo que más le resuene y que lo utilice en el día a día o cuando crea que lo pueda utilizar. Algunos de ellos expreso mi fuerza personal, soy capaz de hacer cosas, soy humilde y muestro mi debilidad, abandono mi orgullo, soy creativo, soy amoroso, reconozco mis límites y mis errores, colaboro con otros para que desarrollen cualidades, me comparto con mis iguales, me comparto en grupos, no soy ni mejor ni peor, etcétera, etcétera. ¿Cómo educar a los niños? Leo. Pues como a ti mismo, padre, si los padres se educan y van transformándose en este camino que yo os propongo de autoobservación y autocorrección, es más fácil que yo pueda hacer lo mismo con mi hijo, primero porque ellos me van a imitar, siempre lo recuerdo, y segundo porque la teoría que me estoy aplicando a mí, aunque ellos no mediten, pues si son muy pequeños, ¿no? Si son más grandes sí pueden meditar también, pero les voy a instruir en la asertividad, en aprender a gestionar la ira y el enfado, en regular los impulsos y el orgullo, incentivarlos para que hagan acciones conscientes y humildes dentro de los grupos y, bueno, en subirles la autoestima, claro que sí. Leo rige el corazón, ¿no? El sol rige el corazón. Y Leo es, pues, lo que es la columna torácica, ¿no? La columna torácica. Pulmones era Géminis, los brazos y las manos, pero lo que es la columna, la estructura torácica es la que rige Leo. Luego, cualquier patología en esta zona, pues estamos aquí hablando de este ego. Profesiones de Leo, pues todo artistas, creadores, influencers, directores, líderes, todo eso. Propuesta de trabajo que os hago para reflexionar y a la misma vez que hagáis terapia en casa. Vamos a ver en qué faceta de tu vida, en qué parte de tu vida pones demasiada energía y fuerza para destacar o lo contrario. Eres cobarde, te gustaría mostrarte fuerza, pero no sabes sacarla, no te sale, te cuesta trabajo. ¿En qué faceta de tu vida crees tú que eres creativo, ¿no? Como para poder darle alas a este don que tiene Leo tan bonito. ¿Dónde y cómo te sientes autorrealizado en tu principal misión de vida? Aunque no sepas astrología o busca ayuda con algún astrólogo que te dé algunas nociones básicas, pero el sol, donde está tu sol, es aquello que tú repasas en tu vida y dices, yo sin esto no concibo la vida, porque cuando lo hago, tengo un sentimiento que me sale de aquí y me hace sentirme autorrealizado. Y eso tenéis que sentirlo. ¿Qué has heredado de tu padre? ¿Cómo te ves tú respecto a él? Y escribe ejemplos. Y bueno, como siempre, cuando acabo, si te has identificado con algo de este contenido, bien porque te lo veas en ti, bien porque te lo veas en espejo con las personas que tienes alrededor, investiga en qué ámbito de tu vida te ocurre o se manifiesta y intenta observarte, corregirte durante un tiempo para que tu cerebro lo memorice y lo automatice y entonces pase a ser ya inconsciente de nuevo, pero ya ha cambiado esa pequeña parcela de tu personalidad. Si te sientes mejor, pues vas por buen camino. Nuestra página web de la asociación Despertar a la Conciencia, en las redes sociales, en Te Despierto, nos podéis encontrar también en TikTok, que no está puesto ahí. Y eso es todo. Muchas gracias y espero que os haya servido. Un saludo.